Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. Así es, son 8:05 de la mañana y estás en esta pauta de análisis. Queremos ir cerrando esta semana, Connie Santamaría, mirando un poquitito más de fondo lo que ha significado la elección del domingo. Hoy día estamos hablando, claro, de la constitución de un gabinete, de si la estructura del gobierno va a ser una coalición o va a ser finalmente acuerdos políticos. Esto que puede parecer de alta política o de pequeña política es muy importante porque permite saber cuál va a ser la base de legitimidad y de gobernabilidad más bien que un gobierno tiene que tener. Estamos viendo también cómo se están moviendo las fuerzas a nivel del país, el lugar donde queda la izquierda, la centroizquierda, esa nueva generación que llegó al poder liderados por Gabriel Boric y que hoy día, ¿no es cierto?, han tratado de que no salga tan a la luz pública la tensión que hay, pero están apareciendo autocríticas, pocas, pero están apareciendo, como la de Jojo Jackson. La de Jojo Jackson es un verdadero, es un manifiesto. Es un manifiesto, son 15 páginas, donde incluso reconoce equivocaciones o errores en sus propias frases, la famosa frase de la superioridad moral. O sea, realmente yo creo que un documento, por último, un buen punto de partida para una autocrítica de un sector que hasta el momento ha tenido... Igual llevamos pocos días, o sea, recordemos, llevamos 5 días también. Encuentro que pedir ya que hagan tanta reflexión, tal vez es un poquito apresurado, pero es un buen comienzo. Pero bueno, para hablar sobre eso y más, estamos aquí en el estudio de Pauta de Análisis con David Altman, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, y bueno, un intelectual que ha hablado y que ha dado luces hace un rato ya de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho como un nuevo clivaje político. David, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gustazo, buenos días. Sabiendo que las mañanas son difíciles. Es verdad, muy difícil. Ahora, David Altman ha estado muy en boga en estos días porque, digámoslo, porque hay muchísimos cientistas políticos hablando, tratando de entender esta elección. Pero David Altman viene instalando, ¿no es cierto?, esta tesis de que aquí hubo un cambio importante en una fractura entre el sí y el no, una fractura que sería dictadura versus democracia, que eso es lo que cambió y que eso podría estar explicando el triunfo de José Antonio Kast y de la derecha del Partido Republicano. David Altman, ¿por qué podríamos asumir desde ya que aquí hay la palabra, te juro, si hay una palabra que me agotó esta semana es la palabra clivaje. y expliquémosla, porque... No, pero llamémosle la frontera. ¿Qué es lo que cambió realmente? Porque el sí y el no también fue un proceso cultural, fue político, fue social, pero fue cultural. La gente que era del sí sentía que pertenecía a un mundo y la gente que era del no hasta el día de hoy siente que pertenece a un mundo. No sé si la gente del apruebo dice, yo soy del apruebo y eso te cambió culturalmente, o yo soy quizá en el rechazo sí generó más esa cultura, pero yo no me encuentro con gente que se sienta distinta porque fue del apruebo o del rechazo. Bueno, a ver, yo creo que lo que estamos viviendo es posiblemente estamos viendo un clivaje en formación. O sea, una fractura, una división en formación. No digo que esta sea la que va a dominar por generaciones, eso está como por fue verse, la otra, digamos. Como fue la otra, y ciertamente la división que generó el pinochetismo, antipinochetismo, ciertamente marcó la política chilena en las últimas 2-3 décadas, ¿verdad? Encuentro que si miramos los datos, los resultados, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, ahora que tuvimos el domingo, y es verdad lo que decían hace un ratito, unos segundos, parece que fue hace años ya. No hace una semana. No llegamos a la semana. Los datos reflejan y se acompasan muchísimo mejor con los resultados del apruebo o rechazo del plebiscito del 22 que con el plebiscito del sí y el no del 88, pero muchísimo mejor, a un nivel que es indescriptible, estadísticamente hablando. No me meto, en mi investigación yo no me meto con qué es lo que tiene en la cabeza la persona por votar X o W, uno u otro candidato. Eso a mí no es que sea lo que más me mueve. Como dato no me conmueve eso. Y de hecho hay colegas que lo hacen mucho mejor que yo y trabajan sobre eso. O sea, podría mencionar algunos después, pero a mí lo que me preocupa lo que me interesa es ver lo que estamos viendo ahora. Se asemeja más y uno lo puede acompasar mucho mejor con el momento del estallido social, ¿verdad?
el ciclo del estallido social, que comienza en el año 19 y termina en el año 22, y para algunos en el año 23, ¿verdad? Con el segundo plebiscito de salida, yo creo que fue tan traumático que aquí en Chile todavía no le damos, no se aquilata. Exactamente, esa es la palabra, no se aquilata, no somos conscientes del calado que tuvo. De cómo removió mental y físicamente en la ciudad, digamos. No solo en la ciudad, en el las país. ciudades. El país. Pero en nuestras general. mentes también fue un... Y encuentro que fue que las cicatrices recién las estamos viendo, está como bajando el polvo de la batalla, si uno quiere, y recién ahora estamos dándonos cuenta de lo que permeó, lo que penetró en la sociedad chilena. Ya, y estoy pensando, ese ciclo que tú bien describes para ti comienza con el estallido. ¿Cómo pasamos? ¿Cuál es, digamos, la explicación? Pero claramente aquí hay una reacción del estallido al triunfo de Boric, digamos, no solamente el triunfo de Boric y de esa izquierda que no había gobernado, sino que además de la batalla cultural que había en ese minuto. O sea, de los temas que estábamos hablando hace 4 años eran desigualdad, justicia social, no a los abusos, acceso a las oportunidades, en fin. Y pasamos en 4 años. Y por eso te pregunto cómo se pasa, si es una reacción a lo que tú estás describiendo, al trauma del estallido, a una sociedad que quiere orden, seguridad, digamos, no quiero decir bienes materiales porque suena como, pero sí cosas bien concretas que le afectan a su vida, al bolsillo. Y no hemos hablado más, o sea, en esta campaña no se habló ni de desigualdad ni de justicia social, hablamos de seguridad, hablamos de migración, hablamos de economía, de crecimiento económico. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que podría señalar es que la campaña de Boric del 21 fue exactamente en la mitad de ese ciclo. Cayó en el año 21, todavía no teníamos, recién la convención estaba funcionando, el plebiscito de salida no había ocurrido. Entonces encuentro que esa elección presidencial, la del 21, forma parte de este ciclo, es una parte inherente de este ciclo. Y una vez que empieza a bajar la presión y una vez que se tranquiliza un poco la cosa, ahí es donde nos estamos dando un poco cuenta de esto que hablábamos recién con Claudia, de la penetración y de las cicatrices y del trauma que produjo en la sociedad. Entonces, no es necesariamente que la elección del 21 haya sido intrascendente ni nada, pero forma parte inherente a de este otro ciclo. En el fondo, lo que tú estás diciendo, David Altman, académico de la Universidad Católica, es que estamos frente a un nuevo ciclo político. Y que se podría eventualmente transformar en lo que en la ciencia política llamamos clivaje, que son fracturas mucho más estables que duran un buen tiempo. Que no son una grieta como dicen los argentinos. No son una grieta como dicen los argentinos, porque la grieta argentina, de acuerdo a la visión de los argentinos, es una polarización circunscrita a un momento político, ¿verdad? Total. No es que sea constante en el tiempo. David Altman, hay algo que en esta traducción, en este cambio, el nuevo ciclo, ¿podemos decir hoy día que el triunfo de José Antonio Kast significa un giro hacia la derecha de la sociedad chilena? ¿Eso está por verse? Para poder entender también, para poner ahora foco también en cuál es la lectura más profunda de por ¿Se derechizó? De por qué gana un José Antonio Kast con una votación tan relevante. O sea, el 58%, un poquito más de los votos, no es cualquier votación. No, para nada. Es una votación muy contundente. Entonces uno podría suponer de esto o considerar que la sociedad chilena ha girado ideológicamente, o esto es solamente un cambio de contexto. A ver, yo encuentro que acá, y lo voy a decir mal y pronto, y lo dije en algún otro medio, en otra oportunidad, aquí no ganó la derecha, aquí perdió la izquierda. Encuentro que gran parte de la explicación está en autogoles o goles en contra, como decimos en Uruguay, de las autoridades del oficialismo de ahora, ¿no? De hoy día. Muchos. Y de hecho estaban hablando de este documento de George Jackson, etc. No encuentro que los chilenos, entre comillas, se hayan enfachizado. No encuentro.
Puede ser que en algunos temas como que se le presta un poco más de atención, pero tanto la izquierda como la derecha le prestan atención a esos mismos temas, de seguridad, de orden, de fronteras. Es que esos son valores de la derecha, seguridad, O son- orden. Bueno, Claro, y son los temas donde la derecha se ha manejado mejor. O sea, vimos una Navega campaña mejor, electoral claro. donde Janet Jara tuvo que subir. O sea, vimos un gobierno de Gabriel Boric que no tenía el ítem seguridad entre sus focos ni cuando ganó ni en su programa de gobierno y tuvo que asumirlo, tuvo que cambiar la agenda para empezar a hablar de seguridad, de migración, etcétera, y de crecimiento económico tampoco. Incluso se hablaba en su minuto como del decrecimiento. Y tenemos a una candidatura también de la izquierda que también tuvo que subirse a ese carro. Entonces, claro, uno podría pensar que Chile se derechizó, pero tú dices que no, que en el fondo... No necesariamente, porque si miramos y salimos un poco del tema de seguridad, en temas impositivos, en temas valóricos, en temas, no sé, matrimonio gay, aborto, eutanasia, impuestos, lo que ustedes quieran, los chilenos no cambiamos tan radicalmente, ¿verdad? En sí, hay un par de ámbitos, básicamente seguridad, que ya hace años se veía venir como el tema. Si agarremos cualquier encuesta que ustedes quieran, la madre de las encuestas en Chile, la CEP, ¿verdad? Pero por lejos gana por goleada el tema de seguridad. Ojo, al punto que yo cuando le explico a muchos de mis amigos y familia en Montevideo qué es lo que pasó, y me dicen, pero ¿qué pasa con los chilenos? Sí, Si siempre uno mira las... Desde el estallido te vienen diciendo qué le pasa a los chilenos. Sí. Pero aparte porque me dicen, pero Chile es un país razonablemente seguro. Mirá cualquier estadística que vos quieras y en el barrio es realmente uno de los lugares más tranquilos. Pero en la percepción ciudadana... Pero la percepción es como que vivimos en Kabul. Entonces es como... Pará, y eso me cuesta mucho explicarlo. ¿Y cómo lo explicas? Y bueno, lo explico diciendo que en general acá lo que pasa es que se compara consigo mismo, se compara el Chile con lo que era el Chile, con lo que uno recuerda lo que era el Chile cuando uno llegó al país, como yo en el principio de los años 2000, o como la gente que vive acá de toda la vida dice, bueno, pero mira, hace no tantos años no pasaba nada de esto. Entonces, el chileno no está comparándose con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, etcétera, consigo etcétera. mismo No, y se su compara cotidiano. Y su vida, su experiencia, su... Ahora, en ese sentido, David Alma, rarísimo. en la observación que tú estás haciendo académica, por supuesto, sobre este cambio de eje, que podríamos llamar, tú mismo has dicho, refundación, restauración, para no llamarlo izquierda-derecha, cuando el gobierno, el presidente electo José Antonio Kast y su equipo están hablando de que aquí lo que se requiere o lo que viene es un gobierno de emergencia. Que no sé muy bien qué significa la emergencia, creo que es una pregunta atingente, pero correspondería respondería un poco a esta transición entre el eje refundación, restauración, hablar de un gobierno de emergencia. Bueno, a ver, en la medida, ¿cuál es el objetivo que tiene Kast? O sea, yo lo interpreto, y esto es una visión mía, una perspectiva. Desde la ciencia política, digámoslo. No, o desde David Altman. Ya, mejor desde David dicho. Altman, Sí, ya, no, perfecto, mucho más, para precisarlo. mucho más acotado. Yo encuentro que sí que tiene algo de restauración, en el sentido de que quiere restaurar ese Chile que conocimos, el famoso milagro chileno, un país ordenado. El Chile del oasis. El Chile del oasis, el Chile cuadradito, ordenadito, donde las instituciones funcionaban bien, donde había crecimiento económico. En última instancia, y por eso hablo de la restauración, dicho vulgarmente, creo que los famosos 30 años vienen como un guante a la mano, ¿no? Porque el mundo en algún momento, lo que vivimos acá, se terminaba dividiendo entre los que añoraban los 30 años y los que aborrecían los 30 años, cada uno con razones absolutamente justificables y razonables. Pero como que Chile se partió en eso, y creo que en el apruebo y el rechazo del 22 se materializó eso. Yo, obviamente, mi experiencia de la gente que conozco y que votó no dice mucho, pero es ciertamente claro que hubo un montón de concertacionistas votando rechazo en el año 22. Claro. Eso creo que no cabe la menor duda por los números. O sea, no hay otra forma que haya habido miles y miles y miles. Entonces, creo que el mundo se terminó dividiendo en eso, y posiblemente este gobierno de emergencia,
si creo entender razonablemente de forma correcta al electo presidente Kast, es un poco restaurar a ese Chile, ¿verdad? Es darle vida a ese Chile, al tigre sudamericano. Sí, a los 30 años. Al los 30 ejemplo, al años. ejemplo de Al Latinoamérica. ejemplo, al todo país eso. ordenado, prolijo, Claro, etcétera. ahora, pero eso bueno, pensar, siempre creo yo, pero pensar que uno puede volver atrás Obviamente. y agarrarse de algo así como de todo tiempo pasado fue mejor cuando el país entre medio pasaron muchas cosas, creció, etcétera. Creció, digo, en términos de desarrollarse. Es bien difícil. Pero bueno, pero más allá de eso, David, te quiero preguntar, cuando tú dices que este nuevo clivaje, esta nueva ruptura, comienza, digamos, es más similar al apruebo rechazo que al sí y el no, que la mayoría de los que votaron esta vez no solo no votaron para el sí y el no, sino que no habían nacido. 60% para exacto. ser casi deja de ser. 60% Sí, pues. del electorado o no había nacido o era menor de edad o no vivía en Chile. Imagínate, En o sea, realmente, claro, es algo demasiado antiguo para todo ese nuevo electorado. Pero te quiero poner varias cosas sobre la mesa. Cuando tú dices eso, explicaría también, digamos que la gente no es que se derechizó o antes se izquierdizó, sino que se está moviendo por otros motivos, ¿cierto? Que no son ideológicos o no tan ideológicos. ¿Cómo se suma eso o se agrega al voto obligatorio? Porque cuando uno mira digamos, al votante obligatorio, esta vez, o por quién votó, y te das cuenta que la izquierda tuvo una desconexión completa con ese mundo. Y es un mundo que incluso como que no supieron cómo hablarle y que parece que enganchó con Kast, de todas maneras, o con la derecha en general, porque también algunos también engancharon con Parisi, también engancharon con Kaiser en su momento. Ese nuevo electorado también juega en esto, que es un electorado menos ideológico, por lo tanto se mueve por otras cosas. Y además de eso, cuando me tocó estar en La Moneda el lunes, después de la derrota, y le preguntamos a la vocera y al ministro Elizalde sobre la autocrítica del sector. Igual era todavía un poco temprano para pedir la autocrítica, pero una de las cosas que dijo Camila Vallejo, dijo, ojo, esto ha pasado desde el gobierno de Michelle Bachelet 1, la alternancia. Siempre gana la oposición. La gente vota en contra del gobierno actual. Eso le pasó a Michelle Bachelet 1, a Sebastián Piñera y le está pasando al presidente Boric. Como quitando el dramatismo y como pensando, y después de 4 años vamos a, no sé si volver nosotros, pero obviamente van a votar en contra del gobierno de Kast. Y eso además está pasando en el mundo entero. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, yo encuentro que esto, y empiezo por lo Sí. último que mencionabas, no encuentro que sea la lógica pendular, ¿verdad? Que es verdad, desde el año Es cierto. 2009 en Venimos Chile en eso. venimos en eso, ¿verdad? Si fuese esto lo que estamos pasando, la elección del 21 tendría que marcar mucho más los resultados de ahora que el plebiscito del 22. No sería la alternancia No política sería tradicional. Correcto. Entonces, los datos no van por ese lado. Esto no es un reordenamiento del péndulo. No es que estamos volviendo a otro lado y volvemos al otro lado. Ciertamente los mapas electorales cambiarían y no lo hacen. ¿Tá? Eso por un lado. Entonces, ahí la hipótesis pendular pierde un poco de nitidez y de fuerza. En todas estas cosas tenemos que hablar con un riesgo probabilístico, ¿verdad? Claro. No es que tengamos tanta experiencia, haya pasado tanto tiempo como para estar seguros que fue esto lo que pasó Por o no. supuesto. Entonces, en todo lo que decimos, tanto los analistas como... Sí, en fin, es una lectura, una es una aproximación. lectura de un momento y que podría pasar cierta cosa o no. Sobre la izquierda y el voto obligatorio, o la derecha y el voto obligatorio, es muy cierto. Acá en Chile inyectamos un par de millones, por lo menos, de votantes que de otra forma no hubieran ido a votar. Y ciertamente esta gente se distribuyó de forma bastante pareja. Parisi aparentemente capitalizó a mucha de esta gente en la primera vuelta. Pero ese votante no fue un voto nulo como Parisi hubiese querido, sino que justamente terminó decantándose por las encuestas de opinión pública que tenemos, más por Kast que por Jara.
¿verdad? Ahí encuentro que hay algo interesante para estudiar. Y ojo, que haya un clivaje no significa que la gente estén ideológicamente polarizada. Eso te iba a decir, perdona David Alemán, porque también parte de lo que vimos o se leyó después de la primera vuelta es, y que varios sociólogos, estoy pensando en Katia Araujo, vienen hablando hace un rato, lo mostró el CEP también, que hay un electorado hoy día en Chile desafectado, desinteresado, totalmente lejano de la política, que no le interesa, que no y que le tiene rabia claro, a la élite. y que no adscribe a ideología política. Y ese mundo es el que finalmente hoy día pareciera ser que es, ¿no es cierto?, el verdadero clivaje, en el sentido de que es la raíz que mueve el bambú para saber hacia dónde se mueve el viento. Entonces, ¿cómo se incorpora ese factor? A ver, vuelvo a decir lo que dije muy al principio. A mí la motivación personal que hay detrás del voto individual, francamente, no es el objeto de mi estudio. Y hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Katia, que acabas de mencionar, una de ellas. A mí lo que me importa es tratar de ver si hay patrones que se van consolidando y si van generando momentos en los cuales podemos decir, acá está habiendo un viraje. Tampoco significa que el sí y el no del 88 haya desaparecido. Lo que yo digo es que los resultados de esta elección presidencial se explican muchísimo mejor a través del plebiscito de salida que a través de la elección del 21, el plebiscito del 88, la elección del 2009 o la que fuese. Y ahí es lo que a mí personalmente me interesa. La motivación individual... Ya. No, más que una motivación, como un factor político. No, es un factor. Obviamente claro. Que la gente esté desinteresada también es parte de un fracaso y de un momento político, que esto daría para otra conversa, que es sobre cómo este mundo de la inteligencia artificial, de las cámaras de eco, donde uno se encuentra con los que piensan básicamente igual, etcétera, etcétera, afecta al funcionamiento democrático. Yo creo que ahí está una de las debilidades más grandes de la democracia contemporánea hoy en día. No significa que esto sea un régimen o un sistema que esté... no ya marcado al fracaso, para nada. Soy un convencido de que las virtudes de la democracia superan cualquier cosa, pero ciertamente ese factor que ustedes mencionan del individuo sin un interés mayor en la política, de hecho descreído profundamente, sí, juegan un rol, no me cabe la menor duda que juegan un rol, pero a la hora de los que hubo, la persona terminó votando, lo vimos, está bien, aumentó un poquito, pero terminó votando. No es como pensaban algunos, inclusive yo mismo aposté que iba a haber mucho más votos nulos y blancos, y bueno, perdí. Sí, fue el doble de la primera vuelta, 7%, pero no fueron... No fue el 20 y tanto por ciento que hubo en Argentina, ¿se acuerdan? El voto bronca y no me acuerdo cómo se le llamó en su momento. O sea, no llegó a dimensiones que asustaran en lo más mínimo. Entonces, bueno, eso. Ya, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero solo para puntualizar, para ti la proporción, digamos, del casi 60-40, que no fue, pero fue 58-38, ¿es equivalente al apruebo-rechazo? ¿Que fue 60-40? Bueno, si miramos los mapas electorales son idénticos, es absolutamente increíble. Y ojo, hay una cosa cuando me parece importante subrayar, cuando yo hablo de restauración, refundación, esto no equivale en lo más mínimo a moderación o radicalización o ni más ni menos democracia. O sea que acá están totalmente abiertas las puertas, sino que estoy pensando en cómo decodifican e interpretan ese ciclo. Y por eso los nombres, pero no más que eso. No es que estoy creyendo que el gobierno futuro va a hacer esto o lo otro. Esto es una interpretación de ese ciclo en particular. Pero sí, ciertamente el mapa es ese 60, entre comillas, 60-40, es virtualmente idéntico al que tuvimos en el año 22. 8:30 de la mañana, David Alemán, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias por estar aquí en Pauta de Análisis. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias, David.